Entonces rinde el informe el diputado señor don Iván Flores. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, estimados colegas. Un comentario previo, porque en la Comisión de Seguridad Ciudadana, luego de extensos debates, estamos ya en condiciones de traer a la sala una serie de proyectos de interés nacional cuya necesidad en la coyuntura hacen que nuestra Cámara pueda debatir con la mayor prontitud. La Comisión de Seguridad Ciudadana viene a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, con urgencia clasificada como suma, de acuerdo al boletín 11.818-25. Debido a la extensión de las materias abordadas, omitiré referirme en la relación de este informe tanto en la nómina de invitados y sus exposiciones, que constituyeron un destacado e indiscutido aporte a la discusión y mejora de esta iniciativa presidencial, así como los fundamentos y antecedentes de la misma, haciendo presente sobre el particular que todo ello se encuentra a disposición de las y señores diputados en el informe pertinente. Quiero comentarle brevemente las ideas matrices de este proyecto o las ideas fundamentales que se orientan al siguiente objetivo. Lo primero es introducir cambios en el Código Penal con el propósito de modificar el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren al interior de estos, y así desincentivar el uso o la reducción de los vehículos motorizados que sean despojados a las víctimas mediante la violencia o intimidación y entregar a estas suficientes garantías procesales que le permitan tener la tranquilidad de que los perpetradores de los delitos recibirán una sanción adecuada a la gravedad de estos actos y, por contrapartida, que no serán sujetas de la amenaza penal por agresión ilegítima, como asimismo disponer la creación de un registro de vehículos motorizados que hayan sido objeto de denuncia de robo o hurto. Tales ideas, que el proyecto concreta por medio de 2 artículos permanentes y 2 transitorios, son propias de ley al tenor de lo establecido en el artículo 63, número 3 y 14 de la Constitución Política. Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado no hay. No contiene tampoco el proyecto disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda y vamos a explicar. Cabe destacar que, no obstante, el texto original del mensaje contenía un artículo segundo transitorio que fue rechazado durante la votación en particular, como se consigna más tarde, que le otorgaba competencia a la Comisión de Hacienda toda vez que tendría incidencia presupuestaria o financiera. Inciso certero del artículo 65 de la Constitución Política de la República y artículo 14 de la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Sobre este asunto, estimados colegas, es necesario precisar que el Ejecutivo acompaña a su mensaje un informe financiero, el número 76 del 11 de junio de este año, firmado por el director de presupuesto, que señala en lo medular que en relación con los efectos de esta iniciativa en el presupuesto fiscal, comillas, el proyecto de ley en lo relativo a las modificaciones al Código Penal no tiene efecto sobre el presupuesto fiscal respecto a la creación de un registro de vehículos motorizados que hubieran sido objeto de robo o hurto y su acceso público de forma virtual. Se trata de una adecuación de los registros existentes en este ámbito, cierre comillas. Por lo que este proyecto no irrogará un mayor gasto fiscal, concluye el citado informe. En definitiva, estimados colegas, esto último fue el argumento tenido a la vista por la Comisión para acordar rechazar el citado artículo y determinar que no corresponde la competencia de la Comisión de Hacienda para conocer esta iniciativa. El proyecto fue aprobado en general con la mayoría de votos de las y los colegas diputados presentes en la sala. En efecto, en sesión del 20 de septiembre se aprobó en general. Votando a favor
Las y los diputados, señores Jorge Alessandri, Camila Flores, en reemplazo de la diputada señora Marcela Sabat, Iván Flores, presidente, Raúl Leiva, Cristian Moreira, Andrea Parra, Luis Pardo, en reemplazo del diputado señor Gonzalo Fuensalida, Enrique Van Rieselberghe, en reemplazo del diputado señor Osvaldo Urrutia y don Daniel Verdesi. En contra lo hicieron el diputado don Jorge Brito, en reemplazo de la diputada Maite Orsini y la diputada doña Gael Jomans. Los artículos e indicaciones rechazadas fueron el artículo segundo transitorio y diversas indicaciones formuladas por diputados y diputadas cuyo texto se transcribe en extenso en el informe. Respecto de la relación descriptiva del proyecto, podemos decir que este consta de 2 artículos permanentes y 2 transitorios, según se describen brevemente a continuación. Primero, por su artículo primero, a través de 4 numerales, como se detallará, se modifican 4 preceptos del Código Penal, siendo los artículos 436, 439, 443 y 456 bis A. En el caso del artículo 1, número 1, la primera de las modificaciones al Código Penal corresponde a la incorporación de un inciso final a su artículo 463, que tipifica y entrega la calificación de robo a la apropiación material de un vehículo motorizado, no mediando violencia o intimidación, mediante sorpresa o valiéndose de la distracción de la víctima al momento en que ésta se apreste a ingresar o hacer abandono de su morada o de las dependencias de la misma, asignándole una pena de presidio menor en su grado máximo, o sea, 3 años y 1 día a 5 años. La norma, asimismo, precisa que, mediando violencia o intimidación, corresponderá dar aplicación a la figura típica prevista en el inciso primero del mismo artículo, es decir, el robo con violencia e intimidación cuya pena asciende a presidio mayor en sus grados mínimos a máximo. Por su parte, el artículo 1, número 2, en la modificación al artículo 439 del Código Punitivo, el proyecto de ley establece como hipótesis de intimidación para los delitos contenidos en el párrafo segundo del título 9 del libro segundo del Código Penal, que son los referidos al robo con violencia o intimidación en las personas, la fractura de vidrios de vehículos motorizados, realizada con la finalidad de apropiarse u obtener su entrega o manifestación o la de bienes al interior de esto, ya no siendo hurto, que tiene una pena inferior. Ahora, robo. El artículo primero, número 3, tiene la modificación del artículo 443 del Código Penal, que incluye expresamente dentro de las hipótesis de robo de dicha norma la apropiación de los bienes que se encuentren al interior de los vehículos motorizados. Por su parte, en el mismo artículo 1, el numeral 4, la última de las modificaciones al Código Penal incorpora un inciso cuarto nuevo al artículo 456 bis A, entregando un tratamiento diverso a aquellos casos de receptación de vehículos motorizados en que estos hubiesen sido apropiados mediante el uso de la violencia o intimidación y que dicha circunstancia sea conocida por el receptador o no pudiere menos que conocer, asignándole una mayor penalidad que alcanza el presidio mayor en su grado mínimo, o sea, de 5 años y 1 día a 10 años, y una multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Es precisamente este conocimiento o potencial conocimiento lo que amerita un mayor reproche desde la perspectiva penal. También se incluye en la modificación que, tratándose de reiteración o reincidencia de esta clase de ilícitos, deberá aplicarse el máximo de las referidas penas. En el artículo segundo del proyecto de ley se mandata la creación de un registro público de vehículos motorizados que hubieran sido objeto de robo o hurto. Este la llevará Carabineros y se agregó en la discusión también a la Policía de Investigaciones, al que podrá acceder la ciudadanía de manera libre y abierta a través de las páginas web de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros, PDI, así como de una plataforma virtual dispuesta especialmente para ello. Se dispone que un reglamento determinará las características que deberá reunir la plataforma de información y la forma en que se incorporarán a esta los antecedentes de relevancia para su financiamiento. Estamos en discusión, lo hemos conversado con algunos colegas respecto de la posibilidad de, así como el registro civil lleva también el registro de vehículos motorizados, se
a futuro se incorpore también al registro civil para llevar este registro. Creo que hay buen piso para eso. El colega Leiva, el colega Desbordes también lo han sugerido. Finalmente, se establecen 2 artículos transitorios. El primero de ellos entrega un plazo de 6 meses para la dictación del reglamento, 6 meses para la dictación del reglamento, y el segundo contiene la regulación para el mayor gasto público que pudiere suponer la implementación de las modificaciones propuestas por este proyecto, particularmente en el artículo segundo ya leído. Respecto de la discusión general, en el debate, estimados colegas, producido en la comisión sobre la discusión en general del mensaje, se contó con la colaboración de diversas autoridades del gobierno e invitados, todos académicos, especialistas, que junto a la experiencia, a la vasta, debo decir, experiencia de todos los y las colegas diputados de la Comisión de Seguridad, ilustraron el proyecto proponiendo perfeccionamientos y haciendo observaciones a la iniciativa en comento conforme se consigna en el informe respectivo. Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje y las opiniones y observaciones planteadas por los invitados y los colegas diputados y diputadas, fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia y se aprobó por mayoría de votos. En la discusión y votación en particular, la comisión le dio el siguiente tratamiento. Lo primero fue hacer presente que la comisión acordó votar separadamente este artículo 1 respecto de sus 4 numerales. Su numeral 1, ya descrito, fue aprobado junto a una indicación complementaria formulada por la diputada señora Parra, con el objeto de acoger una observación en el sentido de que resulta poco apropiado hablar del robo por sorpresa de un vehículo, siendo que este delito supone la sustracción de una cosa que la víctima lleva consigo, o tenga puesto o guardado en su propia persona o ropas, o cogido en sus manos. Además, se especifica que la distracción de la víctima puede ser causada por el propio autor del delito. Su numeral 2, también ya referido, fue aprobado junto a una indicación presentada por los diputados señores Desbordes, Flores Iván, Moreira, Rajeb, Sabat, Trisote y Urrutia Osvaldo, para agregar en el numeral número 2, a continuación de la frase encontrándose personas en su interior, cierre comillas, la frase, comillas, sin perjuicio de la prueba que se pudiese presentar en contrario, cierre comillas, aplicando al efecto un principio básico del derecho. Luego, con el objeto de precaver, dado el tenor de la enmienda introducida en el artículo 439 del Código Penal, que el receptador sea reputado conocedor del origen violento del delito que proviene el vehículo objeto de su conducta, por el solo hecho de figurar en este vehículo en el registro a que se refiere el artículo 2. Fue aprobada una indicación de las diputadas señoritas Orsini, Vallejo y Yomans para agregar como inciso final del artículo 2 que el juez no podrá fundar sentencia condenatoria por delito considerado en el inciso cuarto del artículo 456 bis A del Código Penal únicamente en la constancia del vehículo en el registro indicado en el artículo segundo de esta ley. El número 3 fue aprobado sin enmiendas, ya informado. El número 4, comentado con antelación, fue aprobado junto a una indicación del diputado señor Leiva, cuyo propósito es reducir la pena con que el Ejecutivo propone agravar la receptación de vehículos conocidamente provenientes de robo, violencia o intimidación, pero aplicando el máximo de la que actualmente tiene asignado este delito cuando no concurre violencia, siguiendo la lógica del inciso segundo del artículo 67 del Código Penal. Asimismo, esta indicación suprime la enumeración de antecedentes que el juez podrá considerar para acreditar el conocimiento del origen delictual del vehículo por parte del receptador, igual como se propone en la indicación anterior. Finalmente, se suprime la posibilidad de aplicar el máximo de la pena originalmente propuesta al receptador que incurra en reiteración de delitos o sea reincidente por razones de concordancia. Se presentaron indicaciones para agregar los artículos 2, 3 y 4 nuevos de los diputados señores Alessandri, Fuensalida, Leiva, Moreira, Sabat, Urrutia Don Osvaldo y Verdesi, que formulan indicación para intercalar los artículos segundos, terceros y cuartos nuevos.
siendo que el segundo modifica el artículo 192 de la Ley de Tránsito, agregando 2 letras nuevas que, en definitiva, tienen por objeto sancionar penalmente el blanqueo de los vehículos robados. Esto fue aprobado en los mismos términos. Luego, el artículo tercero, que introduce modificación en el artículo segundo bis de la ley número 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, con la finalidad de incorporar los delitos de robo por distracción a que se refiere el inciso final, agregando el artículo 436 y de receptación de que se trata el 456 bis A, ambos del Código Penal. Esto recaído sobre vehículos motorizados. Entre aquellos que exigen como condición para otorgar las penas sustitutivas de las privativas o restrictivas de libertad que se hubieran impuesto a sus autores, la toma de muestras genéticas y su incorporación al registro de condenados de que trata el artículo 17 de la Ley 19.970. Esto fue rechazado. Su artículo cuarto, que incorpora modificación en el artículo quinto de la Ley 18.483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, que establece a los representantes legales de quienes importen vehículos completamente armados o semiarmados, la de una obligación de realizar su primera inscripción en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, así como la de solicitar su placa patente única. Esto fue aprobado en el mismo sentido. Ya para ir terminando, estimados colegas, el artículo 2 del proyecto, como ya relaté precedentemente, se crea un registro público de vehículos motorizados que hubiesen sido objeto de robo o de hurto y que lo llevará Carabineros de Chile en conjunto con la Policía de Investigaciones, al cual van a tener todas las personas acceso libre y público. El Ejecutivo formula indicación para modificar el artículo segundo original del proyecto, que en lo sustancial incorpora a la Policía de Investigaciones de Chile para que se haga cargo del registro de vehículos robados conjuntamente con Carabineros de Chile. Luego se presentan sendas indicaciones, en orden a que la información de este registro esté a inmediata disposición del registro civil e identificación, y 2, se establece que cuando el Ministerio Público tome conocimiento del hallazgo del vehículo deberá oficiar dentro de las 48 horas siguientes al Servicio de Registro Civil e Identificación, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que se retire inmediatamente dicho vehículo de los respectivos registros. 3, y último, que la permanencia del vehículo motorizado en el registro constituirá una prohibición para su enajenación. El artículo 2 del proyecto, con las referidas indicaciones, también fue aprobado. Finalmente, se presenta una indicación de las diputadas señora Vallejo y señorita Yomans, aprobada, que se agrega un artículo 5 nuevo que ordena que en la contratación de pólizas de seguro para vehículos motorizados, las aseguradoras incluirán sin cobro adicional la entrega de dispositivos GPS, los que serán instalados y usados exclusivamente por el propietario del vehículo con fines de localización del mismo. Hay 2 artículos transitorios. El artículo primero, que establece que el reglamento aludido en el artículo segundo de esta ley deberá dictarse dentro del plazo de 6 meses contado de su publicación en el Diario Oficial, y fue aprobado sin debate. Respecto al artículo segundo, que se refiere al mayor gasto fiscal de la presente aplicación, cuya explicación ya les he dado, estimados colegas, esta fue rechazado. Es todo cuanto puedo informar a usted, señor presidente, estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Iván Flores. A continuación, tiene la palabra el diputado señor Matías